Hoy vamos a estudiar una carta, quizás la carta más breve de la Biblia. ¿Cuántos de los que están aquí hoy vivieron la época de las cartas, la época de Telecom? Solo yo. Ay, puro jovencito. Ok, ya empezaron a salir las manos. Gloria a Dios. Eso era bello. Ahora el WhatsApp, las redes, es muy rápido, muy veloz. Yo creo que los WhatsApp de ese momento eran los Marconi. Era, creo que, lo más rápido de un escrito que podía llegar. Y aún así, pues, las cartas duraban mucho. Pero leer una carta de verdad era muy emocionante. Yo creo que aún sin saber si eran buenas o malas las noticias, la expectativa y la adrenalina de saber el contenido te ganaban un poco y era chévere. Yo recuerdo, en muchas ocasiones casi no recibí carta, pero recuerdo ver a mi padre una vez recibir una carta de un hermano de crianza que se fue a los Estados Unidos. No de una muy buena manera, pero cuando papá abrió la carta después de casi 2 meses de espera, lo vi reír y lo vi saltar y lo vi wow, porque había recibido buenas noticias, pero al mismo tiempo, después de 2 años, llegó otra carta de la misma persona y ya no de la misma manera. Vi también la reacción de mi padre de tristeza y de casi quebrarse. Entonces era el contraste, pero era algo chévere. Y la carta a Filemón, que es la que vamos a estudiar hoy, es una carta que es la más breve del apóstol Pablo. Tiene un solo capítulo, son 25 versículos, pero es una carta breve, pero de un extenso contenido de verdad, de muchos temas, de muchas cosas interesantes y hermosas en cuanto al Evangelio. Es una carta personal que Pablo envía a su amigo y hermano en Cristo, Filemón, pero que es una carta que es aplicable a toda la iglesia en general. Ya que Pablo toca asuntos prácticos que Filemón debe hacer y que la iglesia también debe hacer como hijos de Dios. Debemos someternos a eso. No sabemos cómo reaccionó Filemón, pero podemos creer que él fue confrontado, al mismo tiempo retado y también persuadido por el contenido de la carta por su amigo Pablo a que viviera ese evangelio que ambos predicaban, el evangelio de Cristo. En esta carta tenemos 3 protagonistas o personajes principales. Esa misma se desarrolla en medio de una situación de una falta cometida por un esclavo llamado Onésimo, que es uno de los 3 personajes que vemos en la carta. Él era esclavo de ¿quién? De Filemón, que es el destinatario de la carta, que era el amo de Onésimo, y el apóstol Pablo, quien estaba preso en Roma aproximadamente año 62 después de Cristo, más o menos. Entonces tenemos aquí al ofendido, porque el asunto a tratar es una falta, una ofensa. El ofendido, que es Filemón, el ofensor, que es Onésimo, y tenemos al intercesor, intermediario, que es el apóstol Pablo. El título del mensaje esta mañana es simplemente sencillo: Carta a un amado hermano. Y el contenido es el que Dios quiere que no sea tan simple, sino que haga efecto en nuestras vidas, por el cual ha sido dada la palabra del Señor. Y vamos a ver dentro de esta carta virtudes del Evangelio de Cristo, algunas virtudes que vamos a ir destacando. Y en estos 25 versículos nosotros vamos a encontrar muchas virtudes, pero hoy queremos que veamos solo algunas porque no nos alcanzaría el tiempo para poder resaltarlas todas.
pero estoy seguro que con las que vamos a resaltar el Señor nos va a instruir. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios, por su amor inagotable. Gracias, Señor, por su bondad, su misericordia. Gracias porque aún en medio del contratiempo, usted está en el asunto, Señor. Gracias porque usted tiene el control de todo, mi Rey. Yo le pido en esta mañana a Dios que siga bendiciendo abundantemente a su pueblo, que bendiga mi vida en esta mañana y que cada palabra que salga de mi boca sea dirigida por usted para honra y gloria de su nombre, Señor. Que solamente yo sea un vaso, Señor, un instrumento que usted usa y solo eso, Dios. Pero que el pueblo pueda ver su gloria, pueda ver su gracia y su amor derramado, Señor, en su palabra. Gracias, Señor. Abre el entendimiento de todos nosotros y denos sabiduría, Padre, para comprender la Escritura. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén y amén. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Cuántos habían leído esa carta? Que a veces pasamos corriendo por ahí porque es una sola hojita en la Biblia, entonces saltamos a veces. Y me llama la atención que Pablo se detiene en medio de las prisiones y en medio de tantos asuntos quizás que tiene Pablo pendiente, a escribir una carta personal de un asunto. Y podríamos decir que Pablo estaba pendiente a todas aquellas iglesias a las que él había fundado, a las que él estaba, ¿verdad? Y ahora hay un asunto de un esclavo
que huye de su amo. Más adelante vamos a ver el desarrollo por el contexto. Entendemos que Onésimo pudo haberle robado a su amo Filemón algo y huir o haber algún trato mal ahí. Pero este hombre huye y este hombre, por providencia de Dios, llega a Roma. Los estudiosos dicen que se fue huyendo, tratando de ir lo más lejos posible para de pronto no poder ser alcanzado por Filemón. Eso era un delito en ese tiempo, huir, y eso tenía repercusiones graves. Entonces, Pablo empieza su carta diciendo que él es un prisionero de Jesucristo. Empieza, y esto lo menciona 4 veces en el versículo 1, en el 19, en el versículo 10 y en el 13. Esto confirma que Pablo está en prisión cuando escribe la carta y nombra a Timoteo su discípulo que lo visitaba en prisión. Nombra a Filemón como el destinatario de la carta, quien dice que es nuestro colaborador, o sea, su discípulo. Y en el versículo 2 vemos a Pablo saludando a Apía, que lo más probable es que Apía era la esposa de Filemón y Arquipo parece que es el hijo de ambos, a quien Pablo nombra también en Colosenses 4:17, diciéndole que cumpla el ministerio que le fue dado. Esta carta es paralela con la carta a los Colosenses, ya que esa era la iglesia. Todos estos personajes vivían en Colosa, Filemón, y al parecer esa iglesia estaba en la casa de él. Pablo da gracia y paz en el versículo 3 y de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí Pablo, después que hace esta pequeña introducción en una carta que era típica de esto, ahora entra al asunto. Y este primer punto yo lo quiero llamar el elogio de la fe y el amor de Cristo en Filemón. Porque Pablo, ahora lea conmigo el versículo 4 al 7. Dice la palabra: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. En estos 4 versículos, Pablo hace un elogio a la fe y al amor y todo lo que se desprende de estas virtudes, las cuales reposan en este discípulo Filemón. Y aunque eso es verdad, lo que Pablo está diciendo, nadie pone en duda de eso, de que Filemón reunía estas características que Pablo está describiendo aquí. Pablo al mismo tiempo con estas palabras hace un despliegue táctico persuasivo, preparando el terreno para la petición que él le va a hacer a Filemón. Pablo le recuerda que Filemón siempre está presente en sus oraciones, porque aparte de hermano en Cristo eran amigos, había un lazo muy fuerte que los unía. Y nosotros normalmente oramos casi siempre por las personas más cercanas, ¿verdad? Eso no podemos negar. Como hombres de Dios y mujeres de Dios tratamos de abarcar y estar pendientes a las peticiones de la iglesia, de los hermanos y todo eso, pero naturalmente siempre estamos orando por el círculo más cercano. Entonces Pablo le recuerda eso a él, que está en sus oraciones, ya él empieza a decirle: tú haces parte de mí. En el versículo 5 hace referencia al amor y a la fe que Filemón tiene hacia Cristo y por consiguiente a todos los hermanos. Pablo está exaltando la reputación de este hombre aquí en el texto. Pablo le dice que él oye del amor y de la fe que tú tienes hacia quién, hacia Jesús y para todos los santos. Ese es un hombre lleno de Dios, un hombre de servicio, un hombre que tiene su vida dispuesta para el Señor, y eso es un gran ejemplo para nosotros. En el versículo 6, Pablo, quiero leer aquí en la
NTV dice, así que, el versículo 6 dice, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. ¿Sí? Pablo le está diciendo, tú tienes todas estas características, yo oro por ti y yo no tengo duda de eso. Y le dice, pues tenemos gran gozo. En el 7 le dice, hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Esto es un elogio, ¿verdad? Esto es resaltar la reputación, el testimonio de este hombre. Y Pablo no está mintiendo, pero Pablo lo está haciendo en base al Evangelio. Está diciendo todo lo que este hombre reúne y que lo tiene al servicio del Señor. Pablo, en medio de este elogio, también está trabajando en la persona de Filemón, al recordar de que viva esa fe que él profesa. Tú eres así, yo no lo dudo, pero tienes que vivir eso. Pablo ora a Dios para que lo ayude a comprender las verdades del Evangelio. ¿Cómo qué? Como un verdadero cristiano. Y esto evidencia la íntima unión de Filemón con los hermanos y la importancia que este hombre tenía en el liderazgo y en el servicio a Dios en la iglesia de Colosas. Nosotros no tenemos duda de lo que Pablo está diciendo acá. Ahora, Pablo, después de que allana este encabezado, ahora miren el versículo 8. Dice, por lo cual, o sea, entonces, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Por qué Pablo se toma 8 versículos saludando, halagando y elogiando a Filemón para luego entrar en el asunto? Pablo le dice, o sea, por lo cual, o de acuerdo a esto que te estoy diciendo, el Evangelio, o por esta razón, Filemón, yo te pido el favor. O sea, aquí está ahora la petición para lo que Pablo había trabajado durante los primeros versículos. Pablo podía exigirle a Filemón, conforme al Evangelio, que recibiera y perdonara a Onésimo. ¿Sabe por qué? Porque eso sería lo correcto. Porque ese es el mandamiento de Dios. Ese es el ejemplo que Cristo nos da a nosotros. Y como Pablo le está hablando con el Evangelio, él puede decirle eso. Pero ¿estamos llamados nosotros a perdonar las ofensas? ¿Estamos llamados nosotros por el Evangelio, por Cristo, a perdonar las ofensas? Porque ese es el ejemplo que nos ha dado Cristo. Y por eso Pablo le dice en el versículo 8, le dice, yo tengo libertad de podértelo exigir. Aquí dice, podría exigírtelo en el nombre de Cristo porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo. Pablo no quiere que sea impuesto ni por obligación. Y aunque el Evangelio lo podría exigir,
Pablo no quiere que sea así. Pablo quiere que sea por voluntad de un amor genuino a Cristo, el cual muestra a una persona que ha nacido de nuevo y que su carácter ha sido moldeada por aquel que entregó todo en la cruz por nosotros. Pablo le está diciendo: Filemón, yo te conozco y por eso yo te estoy pidiendo esto. Yo estoy ya anciano, Pablo, y también estoy preso por la causa de Cristo. A mí también me han causado daño, pero nada de eso me ha detenido. Me tienen preso por predicar a Cristo, pero nada debe dañar nuestra relación con Cristo. Entonces ahora, en el versículo 10, Pablo llega al centro del asunto. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El tercer personaje protagonista en esta historia, Onésimo. Pero ¿por qué Pablo, como les decía ahorita, utilizó 9 versículos en los cuales utilizó tácticas persuasivas y el recordamiento del evangelio a Filemón? Pablo ahora, en el versículo 10, lanza un ruego, una súplica, pudiendo haberlo exigido, como dice él, por la palabra, pero no lo hace así. Ahora Pablo suplica, lanza un ruego. Pues, ¿por qué yo creo que es así? Yo creo que Pablo entendía el dolor de una traición. La NTV dice: te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. No dice el texto el tiempo en que Onésimo estuvo con Pablo en Roma. Pero Onésimo, de Colosas a Roma había más o menos entre 1500 y 1700 kilómetros. Y no había carro, no había avión, no había tren bala. Estaba bien lejos. Lejísimo. Pablo quizás pudo decir: Filemón está lejos, esto es un asunto menor, dejemos eso así. Pero Pablo conoció a Onésimo. Onésimo conoció el evangelio por medio de Pablo. Por lo tanto, ahí empezó una relación. Y ahí es donde comienza el intercambio y es donde Pablo entiende que debe escribirle a Filemón. Como no sabemos ese tiempo, pero sabemos que fue un tiempo suficiente para conocer a Cristo y compartir con Pablo su vida. Pablo ahora lo llama a su hijo y lo conoce y es testigo de su conversión. Tampoco hay especificación lo que Onésimo le hizo a Filemón, pero por el versículo 18, vaya al versículo 18, dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Entonces, ahí más o menos los estudiosos concuerdan de que hubo un robo y él huyó con algo. Parece que robó o trató mal a su amo Filemón. Por eso Pablo ruega el perdón de Onésimo. Él sabe que Filemón quedó ofendido. Y esto era un asunto muy delicado. En ese tiempo, Filemón tenía el derecho legal de castigar a Onésimo, incluso hasta la muerte, porque era su dueño. La ley romana lo permitía. Por eso Pablo trata de poner por encima de la ley terrenal la ley divina, que es el amor en Cristo. Filemón era un hombre de la ciudad de Colosas. Al parecer era un hombre acomodado económicamente y quien había recibido el evangelio por medio de Pablo, según el versículo 19, cuando Pablo le dice: tú te debes a mí. Era en este caso el ofendido y a quien Pablo dirige la carta, buscando restaurar la relación que había sido rota con su esclavo. Pablo apela a la ley del evangelio, que es más fuerte y firme que la ley humana. Así como Cristo lo hace. Y nosotros podemos ver esto en el evangelio.
Miren conmigo Mateo 6. Versículo 12. Jesús enseñando acerca de la oración. Cuando llega el versículo 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Eso es cierto en nosotros? Cuando le pedimos a Dios, perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, estamos afirmando algo que nos compromete con Cristo. Versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esto es confrontativo. Y esto es lo que Pablo está haciendo con Filemón. Yo te lo puedo exigir, pero yo quiero que sea de tu voluntad. Yo quiero que salga de ese Filemón nuevo, el cual Cristo ha transformado. Que eso salga voluntariamente y que no sea por obligación. Es lo que Pablo está diciendo. En el capítulo 18 del mismo Evangelio de Mateo, también hace alusión cuando Jesús les está enseñando a los discípulos cómo se debe perdonar al hermano. Entonces Pedro lanza la pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y dice él mismo: ¿hasta 7? Pero Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y esto es tremendo. Eso es una bomba. ¿Qué pensamos de eso? Porque Pablo en esta carta está apelando al perdón restaurador de Filemón hacia Onésimo. A eso es que Pablo está apuntando. A que este hombre vaya y Filemón lo reciba. Por eso Pablo se toma todo el trabajo de escribir esta carta con un tacto, con mucho cuidado. Y usa palabras claves, precisas y concisas. Y le muestra primero el Evangelio a Filemón, para luego decirle que lo reciba, que lo debe recibir conforme al Evangelio que él ha recibido y el cual está viviendo y profesando en la iglesia de Colosa. De esa misma manera quiere Cristo que seamos nosotros. Pedro hace una pregunta a Jesús después de que el Señor les dijera cómo se debe perdonar al hermano, ¿verdad? Ahora, él mismo pregunta que si 7 y Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. La respuesta de Jesús es impresionante. Usted haga la multiplicación. El versículo 11 de la carta a Filemón, Pablo le dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo aquí hace un juego de palabras con el nombre de Onésimo. El nombre Onésimo significa útil. Entonces Pablo le dice: en aquel tiempo él te fue inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Filemón y su familia servían en la iglesia de Colosas, y en la carta que Pablo escribe a los colosenses, que al parecer iba junto con esta carta de Filemón cuando la llevaron
Acompáñenme ahí a Colosenses. Capítulo 4. Versículo 12. No, mentira, perdón, es 3:12. 3:12, perdón, capítulo 3 de Colosenses, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pablo, hablando a los colosenses, le escribe esto. Y también le escribe a Filemón de esta manera. Ahora, él le dice: el cual vuelvo a enviarte. El versículo 12. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo trata de tapar la falta de Onésimo de muchas maneras. De muchas maneras. Dice que yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese, porque ellos oraban, los colosenses oraban por Pablo, y al final Pablo va a referirse a eso. Y como Onésimo era esclavo de Filemón, Pablo dice: yo quisiera retenerle conmigo, porque si yo lo hago y él me sirve, es como si tú me estuvieras sirviendo a mí, porque tú eres su dueño. Pero yo no lo quiero hacer así. Yo quiero que sea voluntad tuya. Como Onésimo era siervo de Filemón, entonces era un servicio como directo. Ahora, Pablo tenía claro la legalidad divina y la terrenal. Él era propiedad de Filemón. Ahora Pablo dice en el versículo 15: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Nosotros sabemos por el contexto que él se fue huyendo por un robo, por una falta. Y yo lo que veo en este versículo es la soberanía del Señor, la providencia del Señor. Pablo le dice: quizás se apartó de ti por un tiempo para que ahora le recibieses para siempre. ¿Verdad? Pablo dice: se apartó. ¿Por qué? Se fue huyendo, pero Dios lo tenía todo en control. Dios tenía todo en control. Dios también tenía que preparar el corazón de Filemón. Esto era una prueba tremenda, porque Pablo sabía el dolor de la traición, y cada vez que a nosotros nos hacen algo nos duele. Podemos estar en el nivel que quiera. Puede ser pastor, puede tener 20, 30, 40 años. Cada vez que nos hacen algo, a nosotros nos duele. Pero el tema es cómo lo enfrentamos y cómo reaccionamos a eso. Y Pablo sabía que Filemón estaba ofendido. Por eso Pablo lo insta con el Evangelio. Y Pablo lo que quiere es preparar el corazón de Filemón para que él ahora aplique el Evangelio. Y apela a esto. Ahora Pablo le dice: mira, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí
pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Él le está diciendo, y quiero resaltar que Pablo aquí no está atacando el sistema esclavista que había en ese momento, porque en ese tiempo hasta casi la tercera parte de la población eran esclavos y ellos servían de varias maneras. En una prédica pasada yo investigaba que habían esclavos que llegaban a ser pastores de sus amos. Pero eso no cambiaba las cosas. El amor de Cristo sí. Esa era una práctica en ese momento. Lo que Pablo se enfoca es en lo que hace Cristo en las personas cuando son transformadas por su poder. En eso es que Pablo está apuntando. Filemón, se te fue un esclavo, pero regresó un hermano que ahora comparte la fe contigo, esa fe que da vida, ese evangelio verdadero. Y eso es ganancia. Porque a veces pensamos que estamos perdiendo, pero Dios tiene todo en control. Una transformación genuina tumba toda barrera humana y diabólica. Un evangelio verdadero puede lograr todas las cosas que la mente humana no lograría hacer. Sin embargo, Pablo quiere que se caigan todas las barreras sociales que se habían levantado por medio del evangelio. Ahí en Colosenses, ahorita cuando leímos, anterior a eso, Pablo les está hablando a ellos de que deben hacer morir todo lo terrenal, todas las obras de la carne. Cristo es el todo. Y como nacidos en Cristo somos hermanos de una sola raza, de un mismo lenguaje, de un mismo propósito y de una sola causa, Cristo. Cristo. Ese es nuestro eje, Cristo, y ahí debemos nosotros girar. No en torno a lo que yo pienso en medio de una situación, sino a lo que dice la palabra. Yo puedo pensar y razonar de una u otra manera respecto a un asunto, en este caso el perdón, pero no esa mi manera. Esa es la manera que está establecido por la palabra. ¿Cuántas veces hemos perdonado a medias? No, ya yo lo perdoné ya. Sí, gracias a Dios ya yo lo perdoné. Pero por aquí que no se acerque. No hay nada. Yo perdono pero no olvido. No puedo olvidar eso. Otras veces queremos que esa persona que nos ofendió sufra también la ofensa para nosotros poder equilibrar el peso del dolor que sentimos. Pues ese no es el evangelio. Otras veces nos ofenden y tenemos la oportunidad nosotros de restaurar la relación y no lo hacemos porque Él fue el que me ofendió y Él es el que tiene que venir aquí. No es así en Cristo. En Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve. No espera. Ve tú. Porque nosotros somos pacificadores, o por lo menos eso debemos ser según la palabra. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y cuando una persona toma esa actitud, eso demuestra que Cristo está en esa vida. No hemos dicho que no duele la traición o que no duele el daño. Cada vez que nos hacen algo nos duele. Pero el tema es cómo enfrentamos ese dolor. Porque si alguien ha ofendido, somos nosotros. Ofendimos al Creador. Ofendimos al que no tenía pecado.
Y aún así recibimos su gracia, su perdón, su amor. Pero nosotros no podemos perdonar fácilmente. Pablo está usando el perdón aquí como un elemento restaurador de una relación que fue rota, pero que debe verse como una oportunidad para avanzar y crecer en el Evangelio. Como nosotros enseguida reaccionamos a una ofensa o a un daño sin antes sentarnos a mirar qué pasó, por qué me ofendieron, por qué me hicieron esto. Quizás yo provoqué eso, pero nos centramos solamente en lo que nos hacen, en lo que nos dicen. Y no nos autoanalizamos. Y aún así, si yo no encuentro una razón, yo tengo que ir a Cristo para que me dé la sabiduría. Porque no es sabio ni bíblico estar en discordia, ni enemistado con nadie, y mucho menos con nuestros hermanos de la fe. Entonces ahora Pablo le dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. No lo mires a él, Filemón, mírame a mí. Si me amas, si me consideras, en caso de que no lo quieras pasar, mírame a mí. ¿Acaso no fue eso lo que hizo Cristo? Porque la relación de nosotros con Dios estaba rota y había un abismo. ¿Acaso no fue eso lo que Cristo hizo y se colocó en medio y le dijo, Padre, mírame a mí, yo pago por ellos? No los consumas, Señor. Yo pago por ellos. Aquí Pablo muestra el carácter de Cristo y de Dios Padre. Porque Cristo se puso en medio de nosotros y Dios por amor no nos ha consumido. Aquí se muestra un Pablo intercesor entre el ofendido y el ofensor. Nosotros solamente queremos recibir y no queremos dar. Porque queremos recibir de Dios todas las bendiciones, ¿verdad? Queremos recibir de Dios su bondad, su gracia, su favor, su amor. Pero no queremos darlo. Es tan difícil entregar perdón. Es tan difícil deshacerse del dolor de haber sido ofendido. Pero a eso es que nos está llamando el Señor. Pablo, en el versículo 18, le dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Aquí yo veo el carácter de Cristo. Pablo está dispuesto a pagar para que Onésimo sea exonerado de todo. ¿Acaso no se colgó Cristo en esa cruz para que tú y yo fuésemos exonerados de toda culpa? ¿Acaso no llevó Él nuestras iniquidades? El que no tenía que hacerlo, el que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado para podernos limpiar. Ese sacrificio a veces no es suficiente en nuestra vida. Así se ve a veces, porque es tan difícil poder perdonar que no reflejamos el carácter de Cristo, el cual profesamos y el cual llevamos exteriormente, diciendo que soy evangélico y diciendo que soy de Cristo, pero no cumpliendo el mandato de Cristo.
Que hay luchas, todos los días las hay. Pero es nuestra actitud la que mide las situaciones y el avance en el Evangelio. ¿Cómo estamos reaccionando a eso? Pablo está dispuesto a pagar por este hombre. Así que Pablo le dice ahora: yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. En aquel tiempo, estos hombres varios, Pablo tenía compañeros o secretarios quienes escribían las cartas. Él dictaba, ellos escribían las cartas que él iba a enviar. Pero aquí me llama la atención porque Pablo dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Es como si Pablo quisiera darle un mayor peso y una mayor realidad y legalidad. El que estaba ahí era Timoteo. Quizás podría ser Timoteo el que estuviera escribiendo, pero cuando Pablo llegó ahí le dijo: espérate ahí, dame acá, y le escribo: yo, Pablo, escribo de mi mano, o sea, yo firmo, yo lo pago, yo. Así como Cristo se subió a la cruz y a precio de sangre escribió su nombre y el mío para salvación. Yo no sé cómo ven ustedes esto, pero yo esto lo veo inmenso, yo no tengo a veces una cantidad de medida para ver esto que está ahí, ese sacrificio tan grande. Yo no sé si usted está dispuesto a pagar por la persona que tiene al lado, cualquiera que sea su falta. Si no es su hijo, alguien que no tenga a su hijo al lado, yo no sé si está dispuesto a pagar, sin mirar a la persona, simplemente que de verdad diga: yo estoy dispuesto a pagar. Pues Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Y Pablo mostró el carácter, ¿sabe?, de Cristo aquí, para darnos a nosotros una enseñanza profunda. Él está dispuesto a pagar el daño y a asumir la deuda para que este hombre fuera exonerado de cualquier culpa. Y aquí vemos el gran amor de nuestro Señor Jesucristo, quien no escatimó quién era por amor a unos pecadores. Y eso lo podemos ver en Filipenses 2:5. Lea ese pasaje conmigo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Solamente doblamos nuestras rodillas y no doblamos nuestro corazón para confesarle al Señor que nuestra falta de perdón nos está dominando, para pedirle al Señor que nos ayude a ser perdonadores como Él nos perdonó a nosotros, para decirle al Señor que queremos servirle sinceramente, con humildad, y que nos ayude a hacerlo, que podamos dejar nosotros toda la testarudez y las barreras
que nosotros mismos a veces colocamos y nos lleva a la falta de perdón. Nosotros no sabemos, la carta no registra cómo reaccionó Filemón, pero por lo que Pablo dice, nosotros asumimos que Filemón acató el consejo de Pablo. Dice la palabra: yo, Pablo, le escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también, porque Filemón había conocido el evangelio por medio de Pablo. Y por eso Pablo tenía la autoridad de hablarle a Filemón, espiritual. Y por eso le muestra el evangelio. Y ahora le dice: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. En el versículo 7 él le había dicho que él escuchaba del amor y de la fe de Filemón y que cómo eran confortados los corazones de los santos allá, de los hermanos. Ahora él está diciendo: conforta también el mío, así como confortas el de ellos. Yo escucho eso por todas partes, Filemón. Yo escucho eso. Yo escucho tu testimonio. Entonces hazlo conmigo también, conforta mi corazón recibiendo a Onésimo. Ahora él en un tiempo te fue inútil, pero ahora él te es útil. Y quizás la Escritura no habla más de Onésimo, pero hay algunos escritos que son creíbles. Los estudiosos de los padres espirituales escribieron que Onésimo llegó a ser obispo. Y que fue un hombre que sirvió a Cristo hasta la muerte. Porque fue muerto más adelante junto con Filemón, Apía, por la persecución de los cristianos que había. No le importó, después que conoció a Cristo, estaba dispuesto a dar su vida por él. Y ahora él le dice en el 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo confiaba en la obra que Cristo había hecho en Filemón, por lo que es el carácter que Filemón mostraba. Te he escrito confiando en tu obediencia. Lo que Pablo quiere comunicar a Filemón es el perdón que Cristo nos dio y que debemos nosotros darlo también. Pablo apela al corazón consolador de Filemón y al final confía en esto y en la obra que Dios ha hecho en él. Y por eso al final dice, yo te he escrito con confianza. Yo te he escrito con confianza porque yo sé lo que Cristo ha hecho en ti y tú lo has mostrado a todos los demás. Tú llevas una vida mostrando eso. Por eso yo confío en que aceptarás a Onésimo. Como les decía ahorita, pues por los escritos podemos concluir que lo recibió y luego siguieron sirviendo en la iglesia de Colosas. Y Pablo termina diciendo, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones yo les seré concedido. Ellos oraban por Pablo, ellos querían que Pablo regresara, pero Pablo sufría aprehensiones, persecuciones, y termina con unas salutaciones finales. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo. Epafras, otro hombre que creo que estaba en la iglesia de Efesios, no estoy seguro, estaba preso también con Pablo. Eran hombres que estaban viviendo el evangelio full, a una manera entregada su vida entera. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, que son mis colaboradores. Entonces la gran lección que nos deja todo esto, como les decía ahorita, era que miremos a Cristo. La fe, el amor y el perdón en Cristo son tres virtudes que deben abundar en un verdadero cristiano. Si alguna de ellas no está en nosotros, pues no es hora de lamentarnos, sino de seguir buscando al Señor, de
tener un corazón humilde, humillarnos delante de Dios y pedirle al Señor que nos ayude, porque debemos mostrar el carácter de Cristo. No hay excusa, no hay otra salida, no tengo otra opción. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará a nosotros. Tampoco, así de simple. Hay reglas, hay normas que están establecidas y que no las podemos cambiar, sino que debemos solamente cumplirlas. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor.